las vamos a guardar en una carpeta para enviarlas ya cuando estén todas condensadas. Es que me dan solo un día para sacarlas, entonces me toca ser muy efectiva en eso. Listo, profes. Listo, pues muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas sean a esta sesión, nuestra sesión número 4 del Seminario Orientadores. Para mí es un honor tenerlas acá, poder contar con ustedes. Hoy somos más poquitas, creo que solo vemos niñas. Entonces la idea es que podamos como trabajar más amenamente. ¿Cómo han estado ustedes, profes? Andrea, muchísimas gracias. ¿Cómo vas tú? Bien, bien, bien. ¿Y cómo vamos con esta nueva alternancia? ¿Alguno ya va a empezar o todavía no saben si van a hacer ese proceso de la nueva alternancia? Se ha hablado todavía, pero pues muchos acudientes están en desacuerdo de enviar los niños a estudiar al colegio presencial. Sí, claro, no, yo los entiendo. Eso creo que como acudiente también no lo haría, pero eso es como parte de las cosas que van desarrollándose. Bueno, mis queridos profesores, hoy en día, orientadoras, profesores, coordinadores, hoy vamos a trabajar los elementos del coaching y mentoring en la orientación socioocupacional. Como hemos venido trabajando, ya esta es nuestra cuarta sesión y antepenúltima, hemos trabajado sobre cómo armar el plan de orientación socioocupacional, cómo es todo el proceso del plan de orientación socioocupacional y los elementos que allí van a ser importantes en el desarrollo del mismo. También encontramos todo lo que tiene que ver con el enfoque diferencial o de genes de enfoque diferencial dentro de nuestros planes de orientación. Posteriormente estuvimos viendo todo el tema de cómo hacer la evaluación y los planes de mejora del mismo plan de orientación. Y hoy aquí vamos a trabajar todos los elementos de coaching y mentoring que nos van a brindar herramientas y nos van a brindar apoyo en diferentes áreas. A veces tenemos muchos imaginarios también, o algunos ya conocen sobre el coaching, otros tenemos imaginarios sobre el mismo. Y la idea es poder trabajar y ver qué herramientas de allí nos pueden servir. Aquí nos vamos a dar cuenta en esto que probablemente muchos de nosotros ya lo hemos utilizado en alguna medida y no lo habíamos como percibido, no nos habíamos dado cuenta. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el coaching y mentoring en los planes OSO. ¿Mm? ¿Cómo podemos afianzarlos y cómo podemos llegar allí? Pero primero que todo, pues nos toca un poco entender qué es el mentoring y qué es el coaching, porque pues a veces se utilizan de manera indiscriminada y a veces, por ejemplo, los psicólogos, no sé si todos, pero los que he conocido, la mayoría le tenemos como una resistencia particularmente al coaching porque pues lamentablemente y desafortunadamente se han vendido de manera, algunas personas inescrupulosas de manera inadecuada y hacen que pues no tengamos mucha claridad sobre el tema o que queramos alejar estos temas. Sin embargo, aquí hay herramientas muy interesantes que vamos a encontrar. Y dentro de esto, pues lo primero es entender un poco qué es el mentoring, qué es el coaching. El coaching, primero el mentoring, perdónenme, proviene de la raíz mentor, que viene del latín y del griego mentor y que procede del poema homérico griego La Odisea. Si alguno se acuerda, y los que son profes de filosofía lo sabrán mejor que yo, recuerdan que Odiseo quería que su hijo Telemaco fuera rey. Y para eso, pues solicitó a una persona, un experto que empezara a brindarle la información sobre cómo dirigir, cómo mandar, cómo empezar a trabajar. De allí viene la palabra mentor. Es que la persona experta va a acompañar a nuestros muchachos y además de eso, o acompaña a la persona a través de la comunicación y de la empatía. Entonces viene como es un experto en esta línea.
El coaching viene de la palabra coach, que significa entrenador, y se empieza a utilizar esta palabra y este tipo de herramientas a través del entrenamiento o de los entrenadores, del entrenamiento deportivo. Allí los entrenadores deportivos empiezan a darles herramientas a nuestros deportistas. De hecho, estos elementos se vuelven muy importantes también y tienen que tener algo de conocimiento en el manejo de emociones porque va a permitir que ellos puedan ser mucho más eficaces y eficientes en la actividad o para el cumplimiento de un objetivo, que esto vamos a verlo más adelante. Sin embargo, el mentoring y el coaching bien buscan ambos o son mecanismos de apoyo para fortalecer el desarrollo personal. Entonces, lo que buscan es precisamente esta línea. Y ya para ser más específicos, pues vamos a encontrar que el mentoring busca desarrollar el potencial de una persona a través de la experiencia. Es decir, que el mentor es una persona experta en un tema, ¿sí? Que sabe mucho de ese tema. Y allí van a encontrarse elementos de tutoría que buscan desafiar a la persona, al mentorado, y que busca estimular y alentar en su proceso o consecución de una meta o de un objetivo. Para esto se hace muy importante generar un proceso de confianza y empatía. Es decir, que el mentor busca generalmente generar esa confianza, esa empatía, acompañar y empezar a darle su experiencia. ¿Mm? Empieza a desafiarlo, a decir, venga, usted va a hacer esta línea, usted puede hacer esto, pero a la vez también lo estimula y lo alienta. Le dice, usted sí puede, vamos a organizarnos así, le manda una línea. Y es muy importante que el mentorado pues permita y asuma una actitud positiva frente al mentor. En el coaching vamos a encontrar todo el tema del desarrollo también del potencial de una persona, pero esto a través de una guía. Aquí nuestro coaching no, o nuestro coach no tiene que ser experto en temas. Realmente ellos no necesariamente son expertos, muchas veces no son expertos en los temas. Lo que ellos buscan hacer es un proceso de guía, no de tutoría, de guiar. También desafían y estimulan y alientan, pero ellos lo hacen a través de ese manejo de algunas emociones y de lo que se llama, de lo que es la motivación, generar procesos de motivación interna y externa, pero además también buscan de alguna manera llegar a hacer y a generar un condicionamiento clásico en primer orden, que sería lo que veríamos los psicólogos inicialmente. Es decir, cómo busco que la persona, a través de un estímulo, llegue a esa consecución o a esa meta que estamos buscando. Pero ojo, el coaching no es psicólogo, o sea, hay psicólogos que hacen procesos de coaching, pero no son, pues no son muchos, no todo el mundo lo va a hacer. Y no es una terapia psicológica, no es una intervención psicológica, simplemente es un acompañamiento. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta allí porque a veces pues se confunde un poco la labor del psicólogo con el coaching y no son para nada equiparables, ni el orientador en el coaching o mentoring. Aquí también nuestro coaching tiene que generar confianza y empatía porque es parte importante, pero aquí hay otra diferencia con nuestro mentor, y es que el coach busca objetivos de corto plazo, no objetivos de largo plazo, sino siempre objetivos de corto plazo. Aquí vamos a empezar a ver algunas cosas importantes en cada uno de estos dos. Y entonces aquí encontramos que en nuestro mentoring se busca ayudar mediante la experiencia. Como bien lo decíamos, es una persona experta y en los procesos de orientación nos va a ayudar en esos procesos o en ese tránsito de la posmedia o a través del emprendimiento. Por ejemplo, si nosotros buscamos una persona que nos ayude a hacer acompañamientos, un mentor en procesos de emprendimiento, pues lo que se busca precisamente es que la persona sepa primero de cómo se hace realmente el emprendimiento, entonces cómo ayudarlo a tener esa idea, cómo ayudarlo a generar esa opción de que sea innovadora, de hacer ese mercadeo o ese marketing, de que tenga un impacto, un valor agregado, que tenga toda esa línea, pero además que lo ayude a afianzar con el sector productivo, que lo ayude
a afianzarse dentro de esa línea de la empresa, de lo laboral y de esos sectores productivos. Por eso es tan importante que nuestro mentor sea experto en el tema y que tenga unas aptitudes o unos conocimientos en la línea del sector laboral, que haya trabajado y conozca cómo se desarrolla esa actividad en la labor, realmente en el trabajo. También encontramos que el mentor es un asesor que da confianza y se vuelve como un modelo a seguir. Nuestro muchacho lo va a ver como un modelo, como una persona a la que quieren llegar. Por eso es importante también la forma de comunicación y la forma de presentarse, de verse ante los muchachos, porque eso también va a dar una confianza y una seguridad. El mentor, pues como lo decíamos, es experto en el tema que nosotros estemos buscando hacer el proceso de mentoría y además va a proporcionar asesoría profesional que va a permitir el enriquecimiento personal y facilita la toma de decisiones. Aquí nuevamente lo digo, aquí no se va a trabajar en mejorar o equilibrar las emociones del muchacho, en hacer los procesos que en psicología generalmente hacemos en la intervención clínica o que desde orientación el psicólogo con las herramientas que hace o que tiene en la orientación escolar pues utiliza para generar alguna estabilidad en las diferentes áreas de ajuste. Aquí lo que se busca es que nuestro muchacho se enriquezca, pero que a través de ese enriquecimiento personal, de esa confianza, de esa seguridad, de esa información que está tomando, experiencia que está recibiendo el mentor, pues pueda facilitar esa toma de decisiones y lo lleve con éxito a la consecución de su objetivo, ¿m? A lo que tiene que ver a la proyección de futuro. Aquí podríamos pensarlo, por ejemplo, en nuestros docentes, por ejemplo, si quisiéramos potencializar los chicos que tienen habilidades en las ciencias naturales, biología, toda esta línea, pues que, por ejemplo, podríamos pensar que nuestro profe de ciencias naturales se nos vuelve, o de biología, se nos vuelve un mentor. ¿Y cómo podría ser? Pues puede hacer una actividad, por ejemplo, una salida al jardín botánico, se me ocurre a mí, y que desde allí se busque potencializar esas habilidades que el muchacho tiene o identificarlas, ¿no? Empezar a brindar, preguntándole, bueno, cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo estamos haciendo. Esta mañana con la profe Olga del Colegio Miguel de Cervantes hablábamos y ella decía, bueno, en mi colegio hay un tema de turismo, de guía de turismo y de comunicación. Entonces, que cómo llevar a esos muchachos desde esa línea de profundización que ya la tienen, ¿cierto? Que es precisamente el turismo, cómo llevarlos a sitios de turismo, pero además cómo hacer que, no, que ese guía, esa persona que está allí, decirle, profes, qué pena, es que tengo un audio abierto, ¿me podrían ayudar, por favor, cerrando los audios? Que a veces hace ahí una interferencia pequeña. Listo. Entonces, aquí sería, por ejemplo, como desde la guía, el guía turístico, se le puede decir al muchacho, bueno, y como les decimos en los talleres, pregunte cómo es su labor, pero no decir que si le gustó o si no le gustó, porque aquí va a haber un tema subjetivo, sino más bien decir, bueno, ¿usted cuánto gana? ¿Usted en qué trabaja? ¿Usted qué hace? ¿Cuáles son sus labores? ¿Cómo se tiene que vestir? ¿Cómo se tiene que arreglar? Hay una experiencia muy bonita de una niña en un colegio cuando decía, es que yo quiero ser médica, pero a mí no me gusta estar encerrada, entonces estoy mirando otra carrera. Todo eso es lo que tenemos que hacer que nuestro muchacho vea a través de esa mentoría, ¿no? De ese acompañamiento. Y una de las técnicas que más utilizan, o de los procesos que utilizan en el mentoring, va a ser esta consecución, esta línea de procesos, ¿m? Este proceso como tal. Entonces, nuestro mentor va a empezar y tiene que ser muy bueno en la identificación del problema. Identificar cuál es el problema, qué es lo que queremos hacer. Si bien queremos potencializar, si queremos identificar habilidades, qué es lo que se quiere hacer allí. ¿M? Por ejemplo, podríamos pensarlo nuevamente desde el emprendimiento. Entonces, ¿cuál sería el problema? Crear una empresa que sea innovadora, que cumpla con toda la ley, ¿no? El análisis del problema es qué tenemos en realidad, qué tenemos en este momento y cómo podemos. Aló, hola, profes. Ay, eso, gracias. ¿Cómo podemos analizar ese problema que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tenemos allí?
Entonces se vuelve una posibilidad, empieza a analizar y a entender un poco qué es lo que está pasando con ese problema, cuál es la situación problema, y por eso va a ser un proceso que es súper importante y es una evaluación de opciones y alternativas. Es decir, le va a brindar al muchacho una cantidad de opciones determinada y alternativas posibles, pero la idea es que el muchacho también llegue a buscar cuál sería su plan de acción o su trabajo a desarrollar, ¿cierto? ¿Cómo estaríamos allí y cómo podríamos pensarnos en ese plan de opción y esas diferentes posibilidades dentro de nuestro problema, de nuestra situación o de las análisis que aquí va llegando? Y aquí busca elaborar un plan de acción, una línea de trabajo, cómo va a realizar y cómo va a llegar a ese objetivo, a ese resultado, a esa meta y qué opciones o qué alternativas puede trabajar. Allí es importante por eso la experiencia también de nuestro mentor, porque él va a estar ahí acompañando esos procesos, va a estar orientando desde su saber y lo va a llevar hacia una meta final. También aquí encontramos una puesta en práctica, es decir, que él, después de tener ya su plan de acción, así como hacemos con nuestro plan de orientación, pues ponemos en práctica el plan que estamos desarrollando o esas alternativas posibles y finalmente evaluamos el resultado. ¿Qué pasa aquí? Si el resultado no es el que estamos esperando, pues nuevamente iniciamos ese círculo, ¿cierto? Iniciamos ese proceso. Este mentor va a estar aquí trabajando arduamente. Ustedes, no sé si alguno de pronto ha identificado que en su colegio hay estos procesos de mentoría, poco más generales, ¿no? Más grandes. ¿Sí? ¿Alguno ha identificado estos procesos de mentoría en su colegio? Con lo de la media técnica del SENA de pronto. Sí, señora. ¿Cómo lo hacen ahí en el colegio Domingo Faustino? Pues siempre vienen tutores del SENA y les dan clases a los niños y hay otros maestros que son del colegio que también les dan clase ya relacionado con contenidos propios del colegio y pues ellos después hacen una pasantía y una feria empresarial. Muy bien. Profe, ¿de qué es la línea técnica del colegio? ¿De Es qué área? comercio, pero pues desde que llegó Lean están pensando de pronto en abrir la segunda para más adelante en programación de software. Por ahora es comercio. Listo. Listo. Aquí, por ejemplo, nosotros encontramos que nuestros muchachos, por ejemplo, tienen ya un proceso de mentoría. Obviamente es muy difícil poder decir que vamos a hacer una mentoría individual. Hay veces que pasa, pero también lo podemos hacer en gran escala. También podemos, aquí en el domingo, bueno, está todo el tema de comercio a través de personas expertas que son el SENA, precisamente, que son personas que saben, y cuando inicien con la universidad en el tema de programación, pues van a ser personas expertas en programación. No sería lógico que, por ejemplo, estuviera yo dictando algo de programación cuando medianamente sé manejar mi equipo, ¿no? No sería lógico porque no les brindaría las herramientas necesarias. Por eso es que se busca esas mentorías. Como la cantidad de estudiantes es tan grande, pues nos queda difícil hacerlo a uno. Pero también podemos hacerlo a través de otras actividades. Por ejemplo, se me ocurre a mí, a través de pronto de los docentes, por ejemplo, en la izada de bandera, que la izada de bandera, digamos que está a cargo de sociales y de lectura, ¿no? ¿Cómo identificamos y cómo cogemos a nuestros estudiantes que tienen potencialidades en esas áreas y empezamos a llevarlos a través de esa izada de bandera, de esa actividad, cómo los vamos haciendo también acompañamiento y mentoría a través de los docentes? ¿Mm? Ustedes, como lo hemos dicho muchas veces, el docente es el que ya conoce a sus estudiantes. Creo que acá hay un docente que es ingeniero, si no estoy mal, que el docente, me corrige si el profe está por ahí, creo que es el profe Sergio. Profe, ¿tú de qué eres profesional? Creo que eres tú. Yo soy contador público. Ah, bueno, casi, igualito. Iba por la línea, iba igualito. Entonces, por ejemplo, desde la experiencia del contador público, que se vuelve un mentor acompañando a estos chicos que quieren ir hacia esas líneas, la línea de la contaduría, la economía, la administración,
y que a través de esa experiencia que el profe va llevando, va acompañando a los estudiantes que tienen esas potencialidades para identificar si realmente van por esa línea o cómo potencializar y cómo llegar a la consecución del objetivo. Aquí es importante que en los procesos de mentoría y más en el tema de orientación socioocupacional tengamos en cuenta el sector productivo y la parte laboral. Ustedes saben que los chicos muchas veces ingresan a diferentes programas también desde el imaginario lo que creen que es y lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos viendo CSI que todos se volvieron criminalistas, ¿no? Bueno, pues entonces allí cómo realmente eso que ellos se imaginaban y que veían en la serie que era súper chévere, que eso es laboratorio, bueno, toda la cosa, realmente se aplicaba en la realidad del estudio de criminalística como tal, de los técnicos, o era primero una profesión de base y después eso. Cuando veían a Corazón Abierto, por ejemplo, una época que a Corazón Abierto, entonces todos querían ser médicos. Entonces, realmente lo que pasaba allí en el hospital era lo que pasaba en la vida real, porque ahí se hablaba era más del romance, de la trama, de cómo estaba la protagonista y el protagonista. Entonces, todo eso es lo que tenemos que identificar en nuestros jóvenes y ayudarles a potencializar, ¿no? Además, imagínese un médico que se desmaye cuando ve sangre, pues algo está pasando allí. Toda la realidad de lo que también el mentor empieza a mostrarle, a decirle, bueno, la realidad del contexto en el que usted está va a ser esto. En el mundo de la contaduría, usted le va a tocar ser muy cuidadoso con los números, seguir la normatividad. Bueno, yo aquí me lo estoy inventando, el profesor que nos corrige mejor. Cómo llevar bien, si es revisor fiscal, cómo hacer procesos de revisoría fiscal. Además que es todo un lío el tema de manejar mensualmente los dineros, la salida y demás. Entonces, ¿cómo llevar esa contabilidad en mi empresa? Y cómo hacer que el muchacho identifique que las tareas van a estar allí en ciertas áreas. Por ejemplo, desde la psicología, desde los que somos psicólogos, por ejemplo, que hay muchas líneas en la psicología, que está el clínico, que está el educativo, que está el social, que está el jurídico, el forense, que vienen muchas líneas, cómo desde cada una de las líneas podemos mostrarles la realidad del trabajo y no una película o una serie donde les van a contar lo que podría ser el imaginario, el romance, todo esto que ya va allí y lo que se creería que se va a hacer y mostrar la realidad de nuestro contexto y de nuestra situación. Por eso también es importante, si es posible, también incluir sectores productivos. En la misma comunidad podemos incluirlos, ¿cierto? Las personas que están allí, de pronto nuestros egresados. Yo nuevamente le digo, yo soy fan de los egresados en el sentido de que a veces nuestro egresado se va y ya. No, nuestro egresado también se nos puede volver mentor. Claramente, él no puede estar todo el tiempo en el colegio, pero sí podemos decir, venga, grabemos unos videitos para que usted cuente su experiencia y con esa experiencia podemos darle herramientas a nuestros estudiantes. Por ejemplo, experiencia en cómo fue en ese ingreso a la universidad, en esa experiencia de lo que están viendo en la carrera, ¿no? En esa experiencia de cómo fue salir al mundo laboral. Ese egresado que no estudió por A, B, Y o X motivo, pues también cómo va a contarnos cómo es su experiencia en el mundo laboral, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se está desarrollando? Porque todos esos saberes y todos esos conocimientos son importantes de alguna manera capitalizarlos para impulsar ese proceso del tránsito de la educación media a la superior y también de alguna manera un poco romper los imaginarios que allí están dándose. Y el mentor hace eso, ese acompañamiento y ese proceso de manera mucho más de experto y más, digamos, más continua, ¿m? Más de acompañar. Aquí, por ejemplo, nuestro mentor, y son habilidades muy importantes de nuestro mentor, es que tenga una formación y una experiencia. ¿M? Es súper importante que tenga una formación y experiencia en el área donde va a hacer la mentoría, ¿no? ¿Hacia qué línea la va a hacer? Como decíamos, no puede ser un psicólogo haciéndole mentoría a una parte de contaduría porque pues no sabríamos, por ejemplo, yo no sabría qué hacer. Entonces, que sean expertos en el área y que tengan, ojalá, en contacto con el mundo laboral y con el sector empresarial, que puedan afianzar. Busca ese buen manejo de las emociones. Algunos lo llamarían esa inteligencia emocional, ¿cierto? Y es como tener paciencia, tolerancia a la frustración, también ese manejo de esas emociones de esos muchachos,
cómo podemos acompañar y ayudarlo a equilibrar a veces más allá digamos, de ayudarlo a reconocer esas emociones y entenderlas un poco, obviamente no desde una línea de la psicología, sino desde una línea del acompañamiento, de la empatía. Aquí también va a ser el detectar causas, de las causas de los problemas. Perdón, es que el perro del vecino creo que se acaba de despertar. Detectar las causas de esos problemas. Tiene que ser experto en entender eso, cuál podría ser el problema que puede surgir allí y se puede dar una actitud mental positiva, eso sí es importante, y la posibilidad de influir sobre el otro, porque eso también me va a dar cuenta de cómo yo puedo trabajar en ese otro, ¿sí? Acuérdense que esa actitud positiva también requiere un poco y la forma en cómo nos comunicamos, nos expresamos, nos comportamos. Los chicos la absorben muchísimo y ellos se fían en todo. Ellos a uno le miran todo, todo a uno. O sea, desde la forma de peinarse, vestirse, como sea, todo ellos lo van mirando. Entonces es muy importante que esa actitud de nuestro mentor sea súper positiva, que además me permita que influya en los muchachos, que los desafíe, pero siempre los desafíe en términos de mejorar y de construir, nunca de construir, que les permita buscarse nuevos caminos y nuevas alternativas. Y manejar un buen proceso de comunicación y empatía, porque allí va a requerir que nosotros podamos hablar de manera tranquila, que él pueda escuchar, que pueda entender lo que el muchacho o la muchacha dice o los jóvenes dicen y cómo vamos llegando a la línea sobre eso, cómo vamos trabajando allí. Hasta aquí vamos en mentoría. ¿Vamos bien, profes? Yo asumo el silencio administrativo que sí. Gracias, profes. Aquí ya está la mentoría como tal. Ahora vamos a mirar un poco el coaching. El coaching tiene que ver también, es una persona que, como decíamos, busca el desarrollo personal. Pero aquí es muy importante tener claro que no requiere experiencia o conocimiento en las líneas de orientación y en general no requiere una experiencia total. Es decir, si vamos a hacer un proceso de coaching, no necesariamente tiene que ser el profesor de ciencias naturales con los chicos de ciencias exactas o el de lenguaje, porque el coaching lo que busca es utilizar otros métodos de motivación, de intrínsecos y extrínsecos, es decir, internos y externos, que el muchacho se busque desde lo que tiene, desde sus herramientas, motivarse, ¿cierto? Llegar a esa consecución de metas, que no necesariamente es como vemos en Herbalife y eso que nos motivan, sí, voy a vender, voy a no sé qué. Digamos que sí genera procesos de motivación, pero digamos que ya en las ventas y eso a veces es un poco más para llegar a conseguir unas ventas más efectivas y demás, ¿no? Aquí nuestro coaching es experto en mayéutica. Él utiliza siempre las preguntas como método de diálogo. Pero recordemos que aquí las preguntas son muy poderosas en el sentido de que siempre van a buscar indagar más y más y más y más y van a buscar estimular y desafiar ese conocimiento que está allí en el muchacho. Él va a estar todo el tiempo bajo esas preguntas generando inquietud y que el muchacho vaya respondiendo. Esto también genera esos procesos de introspección, ¿cierto? Que haga que el muchacho se piense, que a veces es un poco lo que manejamos en los talleres experienciales, los que han estado en los talleres con décimo más que todo, porque lo que se busca es que empiecen a preguntarse, sino que el coach aquí ya hace un proceso mucho más a nivel de la pregunta más poderosa, más fuerte, más llegada hacia lo que a indagar, a que el muchacho se desafía, que el muchacho empieza a preguntarse y a pensarse más allá y empieza a encontrar resultados y respuestas desde ahí, sí, que empieza a explorarse más, a conocerse un poco más. Y pues como todo en la método mayéutica, pues va a buscar siempre que llegue más al fondo y empiece a mejorar y a motivar y a buscar esas potencialidades y todo. A veces uno se da cuenta que los muchachos no se hacen preguntas tan básicas como para qué son buenos, ¿sí? Ellos no ni siquiera, a veces hay muchachos que la tienen clara y otros que no saben qué es lo que quieren hacer, para dónde van a hacer, porque tampoco se dan la oportunidad de preguntarse. Y eso es muy importante potencializarlo también en nuestros muchachos, que se generen esas preguntas.
Y el coaching es experto en esta línea, en hacer que ellos se pregunten más. Aquí los objetivos son de corto plazo, como lo decíamos, porque siempre se busca que sea un plan de acción. Aquí se busca rapidez, eficacia. Y por lo tanto, siempre las prácticas que se van a hacer en el coaching son para mejorar la eficacia en la fijación y consecución de objetivos. O sea, siempre se va a buscar que nuestro coaching vaya, que nuestro muchacho lleve rapidito a la meta. Por eso generalmente sale y por eso nació desde el deporte y hoy en día encontramos muchos tipos de coaching, ¿no? Porque encontramos coaching a nivel empresarial, a nivel de laboral, en la orientación. Vamos a encontrar en cualquier línea. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos utilizar muchos recursos adicionales como procesos de coaching, entonces todo el tema de manejo de emociones, todo el tema de, más allá digamos que la parte más profunda como la inteligencia emocional y ya el manejo real, es como un poco entenderse un poco más y hacerse más preguntas de la realidad y del contexto que estamos dando. Siempre es importante tener claro que el coaching no es un psicólogo, o sea, puede que sea un profesional en psicología, que algunos hagan las dos cosas, pero la mayoría de veces no es un psicólogo, por lo tanto no hace intervención, no hace terapia. Además, ustedes saben que en educativa nosotros no hacemos procesos de intervención ni de terapia porque pues nuestra normatividad es muy clara en el proceso de la educación en qué estamos y cuál es la línea. Entonces es importante como tener en cuenta, lo que hace es motivar y afianzar y hacer preguntas ¿m? Para mejorar la eficacia. Aquí no equilibra más allá de lo que, o sea, busca es desde lo que el muchacho y las herramientas que se tiene. Aquí el método más conocido por nuestro coaching es el método GROW, que tiene que ver con sus siglas en inglés con objetivo, objetivo meta, ¿no? Realidad, opciones y plan de acción. Este método es el más utilizado desde el coaching. Hay otros, pero digamos que este es como el que mayor rapidez y efectividad va a dar porque va a ir directamente a la línea de lo que nosotros queremos ser y hacer. Voy a hacer un breve paréntesis para los profes que acabaron de llegar. Buenas tardes. Profes, no olviden por favor diligenciar sus nombres y el colegio al que representan para la lista de asistencia. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces vamos a empezar a mirar todo el tema, cómo se desarrolla este método. Entonces aquí se va a buscar que el AG, pues como va en la meta, ¿no? Es hacia dónde vamos a ir, hacia el objetivo, pues este paso va a ser precisamente determinar el objetivo a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser la meta a corto plazo, rápida, a la que se quiere llegar? Aquí hay algo muy interesante en el coaching y es que el coach tiene que aprender a explorar y ayudar al muchacho a explorar la realidad, ¿no? O a la persona, ¿no? Y es cómo explora su situación real, dónde está, en qué punto. Así como hablábamos de la línea base del plan de orientación, hagamos de cuenta que va en esa línea. ¿En qué proceso está? ¿En qué momento está actual? ¿Qué recursos cuenta? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué es lo que en este momento está? ¿En dónde está ubicado? De allí se va a generar unos pasos que van a conseguir el objetivo y la meta. Entonces le va a dar unos pasos, les va a dar unas líneas. Recuerden que siempre aquí se busca no que el coach, tengo enredada la lengua, y el mentor sean los que le den la línea, sino aquí se busca es que el mismo muchacho llegue a darse y a buscar las opciones a través de la pregunta. Más que todo en el coaching siempre vas a buscar que el coach esté haciendo preguntas para que el muchacho busque las posibilidades que le van a ayudar a conseguir la meta, ¿sí? O el objetivo. Siempre está preguntándose, bueno, ¿y esto si lo hiciera así? ¿Y si esto fuera así? ¿Y cómo se está desarrollando? ¿Y para dónde está yendo? Pero esto sí realmente es efectivo. Bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y finalmente, la W, que es el tema de la elaboración del plan de acción que va a llevarlo al éxito. Es decir, ¿cuál es ese plan de acción rápido, eficaz, contundente que va a llevar a ese muchacho al éxito? Entonces, no sé, en el deporte generalmente ustedes ven que es saltar más metros, ¿no? Por ejemplo, con Caterina. Entonces, ella inicialmente no saltaba todos esos metros, ¿no? Primero tuvo que hacer un ejercicio de entrenamiento, empezar a hacernos en el gimnasio una cantidad de tiempo determinada, empezar a correr, empezar a hacer brincos y empezó
poco a poco, métanme paso a paso hasta llegar al brinco que les da digamos que los lleva a los Juegos Olímpicos y que los lleva a participar en diferentes escenarios y al finalizar, pues, Katherine Ibargüen soy yo uno de nuestros exponentes más grandes en su arte, ¿no? En su línea. Lo mismo pasa con los chicos y en el proceso de orientación. Es como yo voy llevando a ese muchacho. A veces esto nos pasa mucho con los muchachos de 11 y más cuando no tenemos actividades así como qué hacer con ellos, digamos que no hemos podido por A, B, C razón, no tenemos como mucha capacidad o no tuvimos el tiempo, pues nos toca hacer procesos rápidos para los muchachos, ¿cierto? El ideal, y como lo he dicho siempre y lo manifiesto, es que uno ojalá pudiera hacer estos procesos desde mucho tiempo atrás para poder acompañar a los muchachos y poderles dar herramientas desde el principio, o sea, hacerles procesos realmente que busquen potencializar y desarrollar al muchacho. Y aquí unas herramientas principales que tiene el coach. Y es, el coach debe ser, así como nuestro mentor, ¿se acuerdan que teníamos unas características? Aquí nuestro coach tiene que tener una escucha activa. Sí o sí tiene que escuchar, porque según lo que escuche, va a dar respuesta. Según lo que escuche, va a dar línea, va a hacer las preguntas efectivas. La capacidad de preguntar. O sea, tiene que ser una persona que con esa escucha y esa capacidad de análisis de la información pueda hacer preguntas que sean efectivas y que lleguen justo al punto donde se quiere desarrollar la actividad. Aquí es necesario que se confronte, porque como en el proceso de la mayéutica y en el proceso del coach, tiene que llegar a confrontar al muchacho con su realidad, a confrontar a la persona con lo que está buscando y hacia dónde quiere dar. Y finalmente empoderarlo, que es muy importante que cada uno se empodere de su vida, de sus cosas, como le decimos a los muchachos en los talleres, ustedes son los que tienen el timón de su barco y ustedes son los que tienen que empoderarse de allí. Los demás que estamos por los lados estamos acompañando esos procesos, pero no podemos hacer el proceso por el muchacho, ¿cierto? Eso ya es un proceso individual. Y aquí les voy a pedir el favor de que vamos a hacer una pequeña actividad. La idea es que ingresen todos al siguiente link. Aquí está. Listo. Les pido el favor que ingresemos a este link. Y aquí ustedes van a encontrar lo siguiente. Listo. Vamos a encontrar este palette. La idea aquí es contarnos un poco lo que ustedes, cómo consideran ustedes que se pueden utilizar las herramientas de coaching y mentoring en los planes de orientación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas respuestas de esta mañana. Voy a leerles así como mientras ustedes van escribiendo. Vamos, por ejemplo, aquí me decía una profesora, considero que los docentes que se encuentran en la institución tienen un gran potencial para hacer mentoring y realizar este proceso individualizado con cada uno de los estudiantes. Como se habla desde la experiencia, podría involucrarse a los padres que tienen emprendimiento con el fin de usar recursos que tenemos en la institución sin generar gastos de tipo económico. Si se dan cuenta, esta es una opción muy interesante, además que se incluye a la comunidad educativa. Nosotros aquí podemos encontrar también nuestros docentes, ¿no? Pero no solamente está el docente de media o el docente del colegio en general, sino ustedes como orientadoras. A veces nuestros chicos y orientadores, ¿no? Cuando nuestros chicos llegan y dicen, no, es que yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser trabajador o quiero ser pedagogo, bueno, ¿por qué no lo explicamos desde nuestra experiencia y también hacemos un proceso de mentorado con esos muchachos? Nos sentamos, hacemos una conversación, nos tomamos un tinto virtual, pero cuando estemos en el colegio, pues nos sentamos con ellos y les vamos contando un poco desde nuestra experiencia qué hace el psicólogo, ¿sí? Y podemos involucrarlos por áreas del conocimiento también, porque pues en un colegio tenemos algunos, tienen muchos estudiantes, entonces va a ser muy difícil. Nuestros coordinadores y docentes directivos docentes también nos pueden apoyar en esos procesos. También aquí encontramos a nuestros padres de familia, que como lo dice la profe aquí, o el profe bien lo dice, a través de los emprendimientos que tienen los mismos padres de familia.
Aquí, por ejemplo, la profe Olga Gutiérrez del Colegio Miguel de Cervantes de Saavedra dice que en el ejercicio pedagógico todos los docentes usan estas herramientas, ya que están en el ejercicio de la motivación, creación y desarrollo de las habilidades y competencias de nuestros niños y jóvenes. Aquí vamos a encontrar varios elementos. La idea es poder después que ustedes queden con el link también para que puedan leer. Entonces la idea es que ustedes respondan, pues puedan responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo consideran que podemos utilizar las herramientas de coaching y mentoring en los planes OSO? ¿Alguno ya se animó? ¿No? Esta mañana, por ejemplo, hablábamos de crear alianzas con los sectores productivos. Por ejemplo, de irnos a una empresa, de pronto, no sé, hacer recorridos empresariales cuando se pueda, ¿no? Y cómo desde allí podemos potencializar diferentes labores y actividades u ocupaciones. Entonces, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, los que quieren ser contadores administrativos, ¿cómo es el proceso allí en la empresa? El ingeniero industrial, ¿cómo son los turnos? ¿Cómo es todo lo que se está desarrollando y cuáles son las actividades dentro de una empresa? Por ejemplo, no sé, se me ocurre Postobón. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esos sectores productivos que tenemos cerca? Algunos tendrán más que otros. También el SENA es una herramienta valiosísima, como lo decía la profe Angélica, pero también encontramos herramientas valiosas como por ejemplo las universidades. Ustedes que encuentran hoy en día con nuestro acompañamiento, pues nos pueden decir, venga, hay posibilidad de tener un seminarista, un conferencista sobre esta línea, sobre emprendimiento, sobre programación, todo eso lo podemos ir haciendo. Bueno, yo los voy a dejar ahí con el link mientras se van animando, porque no os veo que se hayan animado mucho. Es muy fácil para que esto simplemente hable más y aquí vaya desarrollando la pregunta. La idea es hacerlo aquí en el Padlet, que es en el link donde estamos, porque con eso pues también podemos brindar la oportunidad de que nos escuchemos y nos veamos entre todos. Y alguien me puso, aquí, aprovechar, la profe Aida Clara dice, aprovechar los recursos humanos de la comunidad educativa y de su entorno que el sector le proporciona en la industria del cuero. Súper bien, profe Aida, ¿en el colegio hay algo de cuero? Profe Aida Clara, la profe Aida. Yo me imagino, por lo que aquí tú dices, tú me corriges, pero veo que están sobre la línea del cuero. Eso es súper chévere. Si nosotros sabemos que tenemos el sector del cuero ahí cerca, pues qué mejor que aprovecharlo, ¿no? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, nosotros estamos ubicados en el sector de San Benito, que es el sector productivo y de todo lo que es cuero. Además de que lo transforman, ellos producen, Ah, por ejemplo, zapatos, billeteras. Nos va a tocar ir allá, profe. sí, Va a tocar. sí, sí, Eso es sí. muy chévere. Por ejemplo, cómo a través del cuero podemos hacer procesos de mentoría y a través de la industria. Eso está genial, profe, me encanta, porque eso también va a permitir. Cada uno de nosotros podemos evaluar, pues, se supone que en la caracterización que hemos hecho, hemos podido evaluar un poco esa línea de los sectores productivos que tenemos cerca. Entonces, por ejemplo, aquí con la industria del cuero, pues tendrían una posibilidad de mentoría muy grande, ¿no? Para aquellos que quieran seguir la línea. A veces nuestros muchachos quieren seguir las líneas de los que están allí, ¿no? Entonces también no descartar las miles de posibilidades en los estudiantes. Hay unos que dicen, no, yo quiero seguir con mi negocio, el negocio del papá o la mamá. Bueno, pues, ¿cómo hacemos mentoría? Pero, por ejemplo, ayudamos a que haga una actividad como administración o una contaduría o algo así para poder llevar y manejar bien esa panadería. Entonces ahí les voy a dejar escribiendo. Hay unos aquí, por ejemplo, en el Colegio Salocop Norte, aprovechamos al máximo la visita de los exalumnos para que ellos cuenten sus experiencias a nivel, a nivel laboral o nivel de sus experiencias universitarias. Uy, sí, profe, mira, a mí me parece, yo siempre digo, los egresados son súper importantes. De hecho, en algún momento de mi vida quise crear una red de egresados en un lugar donde trabajé. Lamentablemente las condiciones no se dieron como se esperaba, pero por lo menos allí ya hoy en día se está trabajando y es una forma muy chévere de enseñar a los muchachos a través de videos,
A veces no nos pueden visitar todo el tiempo, pero sí podemos grabarlos, ¿no? Decirle, venga, grábeme unos 2, 5 minuticos y aquí trabajamos. Hay un colegio ayer que es el Colegio Pablo de Tarso, que ellos hacen un video de 5 minuticos que se llama Orientatips. Súper chévere, súper bueno. No sé si la profe Diana está ahorita aquí. Súper interesante además. Allí se pueden utilizar, por ejemplo, esas herramientas. Profe Diana, ¿por aquí estás? No sé si estuvo en la mañana o en la tarde. Yo creo que sí. Bueno, con la profe Diana del Colegio Pablo de Tarso, yo creo que ya estuvo en la mañana. Estuvimos mirando todo ese tema y ella nos mostró unos tips súper interesantes, súper chéveres. Y es una forma práctica de llegar hoy en día a ellos. Discúlpame, es que no podían activar el micrófono. Ay, Sí, profe, estás muchas aquí. Yo gracias. pensando que habías estado en la mañana. No, de pronto mis compañeros ya estuvieron en la mañana. Eso, profe. Por ejemplo, tus orientatips. Al de ayer estuvo buenísimo. Yo lo compartí en el grupo de la universidad y les encantó. Sí, hoy estuvimos, se impulsó como, bueno, sí, un tips desde orientación, pues dada la situación de pandemia y le contaba a Andrea que nosotros cada semana sacamos un tema de emociones, sobre orientación vocacional, sobre dos sobre hábitos de estudio, sobre el manejo de emociones en la pandemia, sobre la relación o la corresponsabilidad de padres e hijos, y así, o presentarnos como orientadores y cuál es el objetivo del departamento de orientación. Y el que hoy vamos a sacar esta semana es ya sobre sexualidad, uno para Entonces, por dirigido ejemplo, hacia primaria y otro dirigido hacia los adolescentes. miren esa herramienta tan sencilla, son 5 minuticos de video, pero súper chéveres. Entonces, eso también lo podemos utilizar en orientación. Como sabemos que nuestro estudiante no va a estar todo el tiempo con nosotros, el egresado, decirle, venga, déjeme grabarlo, lo grabamos y le decimos, cuéntanos tu experiencia, ¿no? Tenemos unas preguntas específicas y ya queremos profundizar. Bueno, ¿y cómo fue ese mundo laboral? ¿Cómo fue ese ingreso a la universidad? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más chévere? Eh, por ejemplo, también decirles, ¿han perdido materias? Eso pasa. Entonces es importante que los muchachos conozcan un poco ese contexto. Aquí en el colegio de la profe Gladys, colegio UNSA, dice, en nuestro colegio a través del proyecto Hacia la Excelencia Académica se trabajan algunos elementos de emprendimientos apoyados en el área de gestión empresarial. Eso es excelente. Esa es la forma de ser. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces ustedes ya lo tienen. Lo que pasa es que a veces lo tenemos como elementos aislados y lo que hay es que hacerlo es integrarlo a nuestro plan de orientación, que se nos vuelva una actividad, digamos, ya claramente desde orientación. Y ahí, mire, ya estamos incluyendo a nuestros profesores y nuestra comunidad educativa en general. Entonces, es muy chévere eso. Bueno, mientras ustedes siguen ahí en el Padlet, va a quedar abierto estos 2 días, porque la idea es que después lo vamos a presentar, vamos a leerlo, vamos a mirarlo, vamos a reconocer esas experiencias. Algunas herramientas que se pueden utilizar para el proceso de orientación socioocupacional, que ya algunas las hemos mencionado, y que podemos utilizar el proceso de mentoring y coaching. Entonces, por ejemplo, lo decíamos, el seguimiento a egresados, eso es súper importante. A veces entre pares se entienden más, entonces que el otro venga, que el estudiante, por ejemplo, que de pronto cuente su experiencia a través de qué fue esa educación postmedia y también rompa un poco esos imaginarios porque a veces los muchachos piensan que solamente pueden acceder a una universidad pública y no pueden pensarse en una privada. Y no porque la universidad pública esté bien o mal, sino porque a veces ustedes saben que los cupos no alcanzan, o sea, se presentan muchísima gente, entonces a veces como que se frustran porque no lograron pasar por alguna razón, entonces hay nuevas formas de ver ese mundo, ¿no? Visitas informativas a empresas en los diferentes sectores productivos, ojalá los que tengamos cerca, los que conozcamos, como visitar esas empresas, así como lo decía la profe, Aida, que es el tema del cuero, conferencias, seminarios y paneles de expertos sobre las carreras seleccionadas. Por ejemplo, si podemos hacer un panel de expertos en donde tenemos diferentes líneas de diferentes personas o profesionales de una carrera, hasta podemos incluir egresados, digo, ya profesionales, ya graduados, con posgrado, sin posgrado, estudiantes que hasta ahora terminaron, estudiantes que están empezando, para contar un poco y que los muchachos animen a preguntarles
y hacer todo el proceso de, venga, cómo le está yendo, cómo es esto, cómo se está desarrollando, que se puedan informar. Información sobre el mundo laboral y el estilo de vida de las profesiones u ocupaciones, como decíamos, romper esos imaginarios de lo que se cree que va a ser el profesional. Entonces, por ejemplo, si somos médicos y me da no sé, me desmayo con la sangre, pues algo aquí pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser realmente, cómo va a ser la realidad de esa profesión? Lo que hablábamos ahorita del CSI, de corazón abierto, del romance que se ve en las películas, que a veces nos venden pues una historia bien bonita, chévere, contada, pero que a veces desfasa un poco de la realidad. Videos contando la experiencia sobre las diferentes posibilidades de vida. Es importante incluir aquí también a las personas que nos están ayudando en los colegios, docentes, administrativos, que cuenten su experiencia en ese mundo laboral. Charlas motivacionales. Esto es como también para decirles, y más en esta época de pandemia, que muchos de ellos como que perdieron el sentido, el horizonte, porque se sienten aburridos, porque no pudieron ver lo que de pronto no pudieron llegar a hacer, el prom, la fiesta, la reunión, o probablemente todavía no sabemos si se pueden graduar por como debe ser, que no pudieron vivir la prueba Saber 11 en este año, sino les toca esperarse hasta que den las indicaciones de ley. Todo eso, como empezamos a motivarlos y ayudarlos a que sean resilientes, a que sean perseverantes, a que se piensen más allá. También un poco para romper esos prejuicios que ellos tienen de que solo ciertas personas pueden ir a ciertas universidades o si uno tiene plata puede estudiar. Hoy en día y en los talleres de 11 que ustedes mismos me han acompañado o han acompañado a mi compañero Jaime, se han dado cuenta que esos procesos se pueden dar a través de becas de diferentes formas, ¿no? La potencialización de habilidades, conversaciones sobre los intereses y acciones a seguir. Profe, sentarse en a veces ustedes se sientan con los estudiantes a hablar y ellos les van contando cosas y eso pasa mucho en los docentes, más que el orientador, porque el orientador a veces está lleno de 1000 casos, 1000 seguimientos, pero por ejemplo, si se sientan a compartir de sus experiencias, pues ayúdenlos a mirar esos intereses y esas acciones a seguir. ¿Cómo podría llegar a ser un contador? ¿Cómo podría llegar a ser un ingeniero? ¿Cómo empezar a motivarlo a buscar información? ¿Qué es lo que puede hacer? Matriz de análisis DOFA. Esto también les va a ayudar mucho a identificar un poco sus debilidades, sus fortalezas, a entenderse un poco más en las diferentes áreas de ajuste. A veces solo hablamos de la orientación hacia la ocupación, pero también se nos olvida que hay otras líneas en la vida, ¿no? Entonces, cómo la orientación nos va a facilitar esa vida familiar, esa vida en pareja, porque también nos puede, por ejemplo, un doctor no va a tener ni 24 ni 31, entonces todo eso hay que tener que verlo y sus proyecciones a futuros. Todo esto son algunas herramientas que ustedes pueden utilizar. Igual la idea es que ustedes mismos aquí en el mismo panel ya han dado muchas como cosas que ustedes mismos ya hacen y actividades que ustedes mismos desarrollan dentro de sus funciones como orientación. Miremos aquí. Ay, perdón. Yo es que mirando la pantalla de este lado y no podía ver. Entonces aquí mire todas estas experiencias tan maravillosas. Vamos a leer, nos quedan como unos minuticos, vamos a leer una o dos para que ustedes pues vayan mirando. El Colegio Tomás Carrasquilla, cada periodo académico, invitan a un profesional de diferentes áreas para que realicen charlas de motivación con respecto a su actividad que realizan con su vida laboral y profesional, tratando de conseguir emprendedores. Súper, súper chévere. Me gustan estas charlas. O, no sé si las graban, pero sería interesante. Ojalá se pudieran en algún momento grabar también. Están súper chéveres. La profe Marta Lucía Castro Silva. Ah, bueno, está todavía escribiendo, entonces dejémoslo ahí que termine la profe escribir. Miremos aquí otra. Involucrar a las actividades que se hacen institucionalmente y realizarle seguimiento a egresados. Súper chévere. Aquí también encontramos, por ejemplo, a mí me encantó no sé quién lo puso, como se dan cuenta aquí no se pone el nombre, pero mujeres emprendedoras, cómo también potencializar y empoderar a la mujer. A veces los chicos no creen, pero todavía se vive un poco el tema de la desigualdad de género, por eso hace parte del enfoque diferencial. Entonces, ¿cómo empoderamos a nuestras niñas, no? A que no solamente sean amas de casa, madres, sino también cómo las empoderamos como empresarias, como mujeres que además van a desarrollar otras actividades y como profesionales.
Aquí dice, considero que tanto el coaching como el mentoring nos ofrece herramientas que nos van a permitir empoderarnos y hacernos responsables de los procesos que llevamos en el plano uso en nuestro colegio. De igual manera nos permite establecer conexiones más directas entre los diferentes estamentos educativos. Desde la profe Silvana Tutistar, del Miguel de Cervantes de Saavedra. Pues miren todas esas experiencias maravillosas que estamos viendo aquí. La idea es que como va a quedar abierto, ustedes puedan seguir dirigenciando. Entonces ahí invito a nuestras queridas profesoras y nuestros queridos profesores para que podamos como llenarlo y mirar nuevas herramientas y que también nos sirva a nosotros para que de pronto de alguna manera digamos, uy, esta parte me interesa, venga, yo puedo de pronto mirar y puedo hacer algo muy similar o puedo de alguna manera utilizar y hacer cosas nuevas allí, ¿no? Más que, pues la idea es construir entre todos una comunidad que se desarrolle a través del plan de orientación, como todos nos construimos. Plan de orientación es del colegio, de la institución, de la comunidad, pero ojalá en algún momento de la vida se pudieran crear pues unas redes de orientación socioocupacional donde nos estemos acompañando y donde estemos contándole al otro nuestra experiencia para fortalecer en nuestros colegios, ¿no? Obviamente vamos a tener en cuenta lo que pues desde la dinámica del colegio nos es útil. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario, alguna cosa que quieran aportar. Yo asumo que no. Es que como los niños del colegio, yo asumo que no. Para los profes que nos han inscrito, por favor, no olviden en el chat poner sus nombres y colegio que representan para que podamos tomarlos en la lista de asistencia. Bueno, profes, ustedes como se dan cuenta, el tiempo es muy corto para todo, por eso trato de hacer lo más sucinta posible la presentación para que pues como queden como elementos muy generales. Algunos de ustedes ya cuentan con acompañamiento ya profundo, ya interno, con la Fundación del Área Andina. Entonces, estas herramientas ojalá las puedan utilizar allí. Ellos conocen algunas, nosotros damos otras. La idea es que ustedes también digan, mire, aquí esto nos puede servir, esto vimos aquí, cómo lo podemos trabajar en nuestro plan de orientación, ya que ellos van a estar más profundamente allí ayudándoles en ese proceso de orientación. Profes, les agradezco entonces muchísimo el día de hoy. Los que no han llenado el Padlet, por favor, llenarlo para que nos contemos las experiencias. Ahí les queda a ustedes en el chat el link. Cualquier cosa me escriben por el WhatsApp, por el correo. Hoy, por ejemplo, he tenido que leer muy corto los mensajes por temas de que he estado desde las 7 de la mañana en taller, entonces todavía no he terminado. Pero la idea es poderlos acompañar. No sé si hay algo más que quieran decir. Si no, muchísimas gracias, profe. Les deseo un día súper cargado de energía. Mil Una gracias. tarde ya. Muy bien. Gracias. Sandra, que esté muy bien. Andrea. Hasta luego. Buena tarde a todos. Gracias, lo Gracias mismo, por sus hasta luego. experiencias. Cuídense mucho.